Buenas noches, ¿cómo están? Good evening, how are you? Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias a todos los que vinieron y a Pastor Tony que nos invitó. Y very a todos glad que to vienen be de Culiacán, ya saben que siempre me gusta primero presentarlos para que los puedan conocer. Así que voy a pedirles que se pongan de pie primero los que vienen de Culiacán, de Calvary Culiacán Este. Un aplauso para ellos, por I'm very glad that favor. everyone has come here, and I want to introduce all of the people who have come with me from Culiacan. These are the Calvary- people from Culiacan East. Calvary Villa Juárez. Un aplauso al Calvary pastor, ahí está. Villa Calvary Culiacán Oeste, ¿dónde están? Oeste. Calvary Culiacan West. Los más alterados, Calvary Culiacán Sur. And the craziest ones from Calvary Culiacan South. Y por supuesto, Calvary Culiacán Norte. And of course, the North Church. Bien. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias a todos. We're very happy to be here. Thanks for inviting us. Los traigo realmente porque les digo que tienen que reírse de mis chistes. I bring them along with me because they have to laugh at my jokes. También quiero saludar a mi esposa que nos ve por las redes sociales. Te amo, baby. I also say hello to my wife who's watching us on the internet. Es que si no me va mal. Bien. Hoy vamos a hablar de crisis. Today we're going to talk about crisis. Y no hay mejor manera de explicar un momento de crisis And there's no better way to explain a moment of crisis que lo que le pasó a un pastor llamado Don Aldana, than what happened to a pastor named Don Aldana. que estaba casando a una pareja. He was marrying a couple. Este pastor había estudiado un versículo que quería compartir con esa pareja. He'd studied a verse that he wanted to share with this couple. Este versículo era primera de Juan 4:18, And the verse was 1 John que 4:18, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. which says perfect love casts out fear. Pero estaba tan nervioso que a la hora de la hora se equivocó y compartió Juan 4:18. But he was so nervous that when he was sharing, he shared John 4:8. Entonces cuando estaba con la pareja, se dirige a la novia So when he was talking to the couple, he looked at the bride, y en vez de leer primera de Juan 4:18, leyó Juan 4:18. and instead of reading 1 John 4:18, he read John Y 4:18. le dijo, querida novia, tengo para ti una palabra de parte de Dios. And he said, dear bride, I have a piece of news for you from God. Y leyó y decía, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Because you've had 5 husbands, and the one who is now with you is not your husband. Bien, si estás tomando notas, por favor, apunta el título de esta noche. If you're taking notes, write down the title tonight. Plantando iglesias en medio de una crisis. Planting churches in the midst of a crisis. Y vamos a estar estudiando verso a verso Filipenses 1:12 al 18. We're going to be in Philippians 1, verses 12 through 18. Y de una vez apunta esta frase ahí en tus notas donde dice frase clave. And where it says most important phrase, write down this phrase. Ahí apunta, la crisis impulsa la plantación de iglesias. Write down, crisis drives church planting. La crisis impulsa la plantación de iglesias. Crisis drives church planting. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy y vamos a confirmar y demostrar que esta afirmación es verdadera. This is what we're going to be talking tonight, and we're going to see in the scripture that the Bible confirms this. ¿Cuántos creen que la crisis impulsa la plantación de iglesias? Levanten su mano. How many of you believe that crisis drives church planting? Bien, te vas a dar cuenta que así ha sido a lo largo de la historia y sigue siendo hoy en día. We're going to see in the scriptures that it's always been that way, and it's still that way today. Y por favor apunta tus notas 3 pruebas de que la crisis impulsa la plantación de iglesias. And you can write down in your notes 3 proofs that crisis drives church planting. Vamos a leer por favor el versículo 12 de Filipenses 1. We're going to read Philippians 1:12. ¿Ya estás ahí en tu Biblia, Filipenses 1:12? Dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Una vez más, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. In chapter 1 of Philippians, verse 12, it says, "But I would that you understand, brothers, that the thing which happened to me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." El apóstol Pablo está encarcelado en Roma, encadenado a un soldado romano y está escribiendo esto a los cristianos en Filipos.
Paul is in prison right now, and he's writing this letter to the people that are in Philippi. Súper interesante entender que todo lo que a Pablo le había pasado, toda esa crisis que él estaba pasando, él concluye muy importante diciendo, todo esto ha ayudado a que avance el evangelio. It's very important that we understand after everything that's happened to Paul and to the church here, he wants to tell these people that this has caused the furtherance or the spread of the gospel. Las palabras que usa es redundado, que significa sirvió, contribuyó, ayudó o impulsó. And when he's saying unto the furtherance of the gospel, he's saying that it has driven it or pushed it forwards. Cuando dice para el progreso del evangelio, la palabra progreso es muy importante y yo te diría que la puedas subrayar ahí en tu Biblia. The word furtherance or progress of the gospel is very important. If you want to underline that word in your Bible, Esa palabra va a englobar todo lo que vamos a decir hoy. that word speaks to everything that we're going to be talking about today. Significa avance, It means advance, literal golpear hacia adelante. literally pushing forwards. Esta palabra se utilizaba para un pionero que iba con un machete abriendo paso en medio de los arbustos. It's the same word that you would use for somebody who's opening up a new path with a machete and he's knocking down everything in front of him. Imagínate la escena, un pionero con un machete abriendo paso en medio de los arbustos. Just imagine a pioneer who's going through with a machete and knocking down all the bushes in his Eso way. significa progreso, avance. That's the word progress or advancement Y here. qué mejor manera de describir a un plantador de iglesias, ¿verdad que sí? And what better way to describe a church planter, right? Los que hemos plantado iglesias sabes exactamente que te puedes identificar con ese pionero que va con un machete abriendo paso en medio de los arbustos. Those of you that have planted a church can probably identify exactly with that image of someone whacking Amén. through the bushes with a machete. Amén, plantadores. Amen? Entonces, la crisis que Pablo estaba pasando ayudó, sirvió, contribuyó e impulsó el progreso del evangelio. So the crisis that Paul was going through and the church actually pushed forward the growth of the church. El avance del evangelio. The advancement of the gospel. Todos sabemos la historia, cómo el apóstol Pablo fue arrestado y fue llevado a Roma a través de ese naufragio y todo lo que sufrió. We all know the story of how Paul was sent to Rome and after a shipwreck and everything that happened to take him there to Rome. Después fue arrestado y fue puesto en una casa encadenado a un soldado romano que tenían 3 turnos al día. And after he arrived in Rome, he was arrested and put under house arrest and was chained to 3 different groups of soldiers each day. Pero no fue la primera vez que lo encarcelaban. But it wasn't the first time they'd put him in jail. Fue encarcelado en Filipos, He was in jail En in Jerusalén, Philippi, in Jerusalem, en Cesarea in Caesarea, y 2 veces en Roma. Esta es la primera. and 2 times in Rome. This was the Toda first. esa crisis redundó en el avance del evangelio en ese momento. All of this different crisis served to push forward the gospel. En estos tiempos de crisis que estamos pasando, In the times of crisis that we are living in, y no nada más por la pandemia, and not just for COVID, sino toda la presión y la persecución que la iglesia está sufriendo hoy en día, but all of the persecution that the church is suffering today, por toda la agenda homosexual que está presionando a la iglesia. for the homosexual agenda that's pushing against the church, Sabemos muy bien que eso está en contra de la iglesia, we know very well that that's against the church. pero estamos seguros que eso va a contribuir y a servir para el avance del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? But we are sure that this is eventually going to contribute to the advancement of the church. Piensa en Amen? esto, los avivamientos más grandes de la historia se han dado en momentos de dolor y sufrimiento. We can see that the biggest revivals in church history have always happened in the times of the most suffering. Los avivamientos más grandes de la historia se han dado en momentos de dolor y sufrimiento. The biggest revivals have always happened in the moments of most suffering. Y ni se diga del avivamiento final que vendrá en los tiempos del apocalipsis en medio de la tribulación. And that's without even mentioning the final suffering that's going to come in the time of the tribulation. Por eso apunta en tu nota la primer prueba de que la crisis impulsa la plantación de iglesias. So write down the first proof that crisis drives the church planting. La crisis impulsa el avance del reino de Dios. Crisis drives the advancement of the kingdom of God. La crisis impulsa el avance del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Crisis drives the advancement of the kingdom of God. Y lo vemos claramente hoy en día. And we see that clearly today. Mientras más incrementa la crisis y los problemas, más incrementa la necesidad de Dios en las personas. When there are more problems and more hard things going on, more people come to church.
Todos sabemos que hoy en día las personas están más sensibles y más conscientes de su fragilidad y de su mortalidad. We know that everybody right now is more conscious of how fragile and how Así que, easily we iglesia, can die. tenemos que hacer lo que alguien bien dijo. So we need to understand what somebody said very well. En toda crisis hay dos tipos de personas: In every crisis, there are two types of people. los que lloran y los que venden pañuelos. Those that cry and those that sell tissues. Los que lloran y los que venden pañuelos. Those that cry and those that sell tissues. Como plantadores de iglesias, nosotros somos los que vendemos pañuelos. As church planters, we're the ones selling the tissues. Somos los que Dios usa para traer consuelo, luz y esperanza en medio de un mundo lleno de dolor. We're the ones that God is using to bring light and salvation to people in need. Andy Grove, el ex CEO de la compañía Intel, dijo algo muy interesante. Andy Grove, Grove. the ex-CEO of Intel, Ajá. Dijo, las malas compañías son destruidas en la crisis. said that the bad companies are destroyed in times of crisis. Las buenas compañías sobreviven la crisis, Good companies survive times of crisis. pero las grandes compañías crecen y mejoran en la crisis. But great companies grow and thrive in times of crisis. La iglesia es mucho más que una gran compañía, And the church is much more than a great company porque su director es el mismo creador del universo. because its director is God, the Por God lo of the que universe. en la crisis la iglesia no solo crece, sino que se multiplica. In times of crisis, the church doesn't just grow, it multiplies. Por eso me encantó el título de esas conferencias. That's why I love the title of these conferences. Nada nos detendrá. Nothing will stop us. Estoy seguro que eso no se lo reveló ni carne ni sangre de Pastor Tony. I'm sure that flesh and blood did not reveal that to Pastor Porque Tony es tiempo de recordar esto. because it's time to remember that. Si te pones a pensar, muchas iglesias fueron plantadas en medio de crisis, If you stop and think, many churches were planted in times of crisis. iniciando por la crisis más grande de la historia, cuando mataron al único hombre inocente que ha pisado esta tierra, Jesucristo. Starting when they killed the only truly innocent man that has ever walked this earth, Jesus Christ. Los discípulos estaban llenos de miedo cuando Él se le aparece y les dice, paz a vosotros. And the disciples were all terrified when Jesus appeared to them and said, "Peace to you." Y después estaban ellos en el libro de Hechos siendo usados por Dios para plantar la iglesia y muchas más. And right after that, in the book of Acts, we see how the apostles were used to plant all kinds of churches. ¿Y qué me dices de la persecución? And what do we say about persecution? Primero los judíos y luego los romanos. First the Jews, then the Romans. Y pensaron que con eso iban a detener la iglesia. And they thought that they were going to stop Y the church mientras with that. más se incrementaba el fuego de la persecución, But as the fire of persecution increased, los cristianos huían y por donde iban plantando iglesias. the Christians fled to every different place and planted churches wherever they landed. Y ahí fue donde se dio la famosa frase del cristiano llamado Tertuliano. And that's where the famous phrase from the Christian Tertullian came. Cuanto más nos derriban, más crecemos. The more they knock us down, the more we grow. Porque la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Because the seed of the church is the blood of the martyrs. Cada gota de nuestra sangre brota en 30, 60 y 100 veces. Every drop of blood that is shed grows 30, 60, and 90 times. Hay momentos en nuestras vidas en los que tenemos que permanecer firmes. There are times in our lives when we have to remain firm. No hay lugar para ceder al impulso de huir en una retirada cobarde. It's not the time to give in to the impulse to run away. ¿Y qué razón tenía Tertuliano para nuestros días? And what can we learn for us? Y vemos al apóstol Pablo todo lo que él padeció. We see everything that Paul suffered, Azotes, desvelos, beatings, fue apedreado, he was stoned, en peligros, in danger, en traiciones, he was, they turned him en trabajo, en fatiga, en hambre, en sed. in work, in tiredness, in hunger and thirst. Pero todo eso terminó ayudando al avance de la plantación de iglesias y el avance del reino de Dios. But all of that ended up helping to advance the kingdom of God in the church. Así que en estos tiempos que estamos viviendo, So that in these times that we are living in, donde vemos, por ejemplo, nuestros compañeros que vienen de Estados Unidos, where we see, for example, our friends that have come from the United States, que nos duele tanto ver cómo el país se está yendo hacia la agenda homosexual, that are very sad to see how our country is being taken toward the homosexuals. nos hace recordar las palabras del Señor Jesús, It makes us remember the words of Jesus, que pronto escucharemos decir,
that soon we'll hear him say, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lift up your heads, for your redemption is nigh. Así que la crisis impulsa el avance del reino de Dios. So the crisis drives church planting. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos salir a plantar más iglesias. El mundo está listo, los campos están blancos. So today, as never before, we need to get out there and plant churches because the fields are ripe for it. Por ejemplo, el pasado noviembre fue cuando plantamos la iglesia en Villa Juárez. Just like it last November when we planted the church in Villa Juárez. Plantando iglesias en medio de la crisis. Planting churches in the middle of the crisis. Hace unos días, Calvary Sur organizó un evento de alcance en Villa Juárez. A few days ago, Calvary South organized an event down there in Villa Juárez. Las iglesias en Culiacán apoyamos con donaciones All of the churches in Culiacan helped out with the missions, y ese día fue una gran bendición. and that day was a huge blessing. Filas de personas ahí en la iglesia. There were long lines of people standing there at the church Porque toda esta crisis está realmente impulsando el reino de Dios. because all of this crisis is driving church Así planting. que salgamos, es el momento. So get out there, it's time. Como decimos los pescadores, As the fishermen say, hay muy buena marea para pescar. there's a good way to fish. ¿Cómo se dice marea? Tide. There's good tides for fishing. Right, Pastor Steve? Vamos a leer por favor el versículo 13, Filipenses 1:13. We're going to look at verse 13 now. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Verse 13, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. Una vez más, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. Patentes es una palabra clave también, por favor, subráyala. The word manifest is another very important word there, Que efectivamente, como en inglés, significa conocidas, manifiestas, evidentes, célebres. which means that they have been made known or celebrated. Y pretorio, como todos sabemos, es el cuartel general del ejército romano. And the palace there is referring to the headquarters of the Roman guard. O sea, Pablo está diciendo que debido a esas prisiones, So Paul is saying that because of his prison, el nombre de Cristo estaba siendo conocido en todo el cuartel del ejército romano. the name of Christ was being made known among the entire Roman army. Pablo aprovechó que estaba encadenado a 3 soldados romanos cada día Paul took advantage of the fact that he was chained to 3 different soldiers every day para estar constantemente predicando. to be constantly preaching. Y lo que estaba pasando es que él era se estaba haciendo tan conocido que el nombre de Jesús ya se hablaba por muchas bocas. And he became so well known that the name of Jesus that he was preaching became known all over the place. Es decir, todo esto resultó en que mucha gente escuchó el nombre de Jesús. So this resulted in all kinds of people knowing the name of Jesus. Se hizo conocido. It was made known. Como dice Pastor Tony, se hizo famoso el nombre de Jesús. Like Pastor Tony says, they made the name of Jesus famous. Como diríamos en nuestros tiempos, el nombre de Jesús se hizo viral. Or we could say Jesus' name went viral. Segunda prueba de que la crisis impulsa la plantación de iglesias. The third proof that crisis drives church planting. La crisis impulsa el conocimiento de Cristo. The second, crisis drives the knowledge of Christ. La crisis impulsa el conocimiento de Cristo. Crisis drives the knowledge of Christ. Y es verdad, muchos hoy están volteando al cielo. And the truth is, many people today are looking up to heaven. El nombre de Jesús está siendo mucho más nombrado y mucho más familiarizado en todo el mundo. The name of Jesus is being spoken more and recognized more in all parts of the world. Piensa en esto, iglesia. Think about this, En vez de church. pensar que estamos en una crisis, que qué difícil y quejarnos, Instead of being all worried about we're in a crisis and being all worried and complaining, date cuenta la gran oportunidad que tenemos para plantar más iglesias. think about the huge opportunity we have to plant more churches. Personas que antes ni siquiera pensaban en Dios ni lo consideraban en sus vidas, ahora están volteando al cielo. People that never would have considered Jesus before are now looking towards heaven. Si pudiéramos medir las oraciones que se están haciendo en el mundo, If we could measure the amount of prayer being offered up in the world, te aseguro que desde que empezó la pandemia, el orómetro, por así decirlo, subió a niveles impresionantes. since the crisis began, I can assure you that the prayer meter has gone up to levels that have never before been seen. ¿Cuántos dicen amén?
Obviamente el nombre de Jesús está siendo conocido. Obviously, the name of Jesus is being made known. Es decir, las personas se están acostumbrando, familiarizando al nombre de Jesús. People are becoming familiar with the name of Jesus. Lo que tanto anhelamos de los Estados Unidos, What we've always longed for in the United States, aquí en México. here in Mexico. Ahora está pasando en México. Now it's happening in El Mexico. nombre de Jesús está siendo famoso. The name of Jesus is being made famous. Por ejemplo, esta iglesia y también en Culiacán, desde que empezó la pandemia, empezamos a transmitir por la televisión. Just like our church in Culiacan and Tony's church here in Mazatlan, since the pandemic started, we've Te- been transmitting on TV. ¿Te imaginas? Millones de personas literal están escuchando el nombre de Jesús que antes ni siquiera lo consideraban en su vida. Literally millions of people are hearing the name of Jesus that never would have considered him in their lives before. Y esto es tan importante porque es el nombre sobre todo nombre, And it's extremely important because his is the name above all names. como sucedió con esta historia verídica que te voy a contar. Just like in this true story that I'm going to tell you, Había un predicador que fue a predicarle a un hombre que estaba fumando. there was a preacher who went to preach to a man who was smoking. Este hombre muy reacio, incrédulo, rechazó al predicador. And this guy, really rough and tough, rejected the preacher. El predicador, como era de Calvary, era muy insistente Since the pastor was from Calvary and was very insistent, y le quería regalar un Nuevo Testamento. he gave him a New Testament. Este hombre que fumaba le dijo lo siguiente: And the man that was smoking told him this: si tú me dejas ese librito, lo voy a usar para cada una de sus páginas hacerme cigarrillos. if you leave this book with me, I'm going to roll every single page into a cigarette. El predicador, para sorpresa del hombre, le dijo: de acuerdo, pero antes de que te la fumes, léela. And the preacher, much to his surprise, says, okay, but before you smoke it, read it. Y el hombre aceptó. And the man accepted. Años después, el hombre se convirtió a Cristo. Years later, this man was converted to Christ. Y en un congreso estaba dando su testimonio. And in a conference, he was giving his testimony, Él dijo lo siguiente: and he said the following: empecé por fumarme a San Mateo, I started smoking Matthew, luego a San Marcos y después a San Lucas. then Mark, then Luke. Pero cuando llegué al capítulo 3 de Juan, But when I got to John 3, ya no pude seguir fumando. I couldn't keep smoking it. Después de leer tanto sobre este Jesús y familiarizarme con él, After reading so much about Jesus and getting to know him so well, llegué a leer el versículo 3:16 y entendí que tanto me amó Dios, I got to John 3:16 and I understood how much God loved me. que esas palabras bastaron y mi vida cambió por completo. That this changed my life completely. Eso está pasando hoy en día. That's happening today. Así que, como dice Pastor Tony, aprovechemos esta crisis y hagamos famoso, conocido el nombre de Jesús. So let's take advantage of this crisis, as Pastor Tony says, and make Jesus' name famous. La crisis impulsa el conocimiento de Cristo. The crisis pushes forward the church planting. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo, por favor, nuestra última parte que vamos a leer del versículo 14 al 18. Filipenses 1, 14 al 18. We're going to finish reading verses 14 through 18. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Verse 14, and many of the brethren in the Lord, waxing confident in my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even out of envy and strife, and some of goodwill. The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and therein do I rejoice, and I will rejoice. Si tienes ahí en tu Biblia, en el versículo 14 subraya: cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. If you have your Bible there, underline in verse 14 where it says, waxing confident in my bonds are made more bold to speak the word without fear. Esto es impresionante, This is super impressive. porque si está encarcelado el cristiano de más influencia y de más impacto en ese tiempo, If the most influential and most famous Christian of that time was in jail, tú pudieras pensar que los demás se iban a aplacar y se iban a esconder por temor.
you could think that everybody else would kind of wither away and hide themselves out of fear. ¿Estás de acuerdo con eso? Agreed? Imagínate que tú vives en ese tiempo y el apóstol Pablo es encarcelado. Imagine that you lived in that time and Si you eso le- knew that the Apostle Paul was in prison. Si eso le pasó a Pablo, ¿qué va a pasar a mí? If that happened to him, what's going to happen to me? Pero eso no sucedió. But that didn't El happen. Espíritu de Dios empezó a levantar por todos lados hombres y mujeres predicando el Evangelio. The Spirit of God began to lift up men and women all over the place preaching the Word of God. Tenemos que entender esto, iglesia. We have to understand En that, los church. momentos difíciles de crisis, de dificultad, In the most difficult moments of crisis and difficulty, es cuando más se enciende la iglesia. it's when the church turns on even more. Cuando Dios nos quita la comodidad, When God takes away our comfort, es cuando empieza a nacer en ti el verdadero Hijo de Dios que va a atreverse a predicar sin temor. it's when the desire to really get up and preach is born in true Christians and true believers. Y no nada más los que seguían a Pablo, sino los que estaban en contra de él, también predicaban. And not just the people that were with Paul, but those that were against him were even preaching. En todo este proceso de Pablo lo vemos claramente predicándole a todo el que se le paraba enfrente. And we see Paul boldly preaching to everybody who is in front of him. Y también escribió cartas tan importantes que tenemos hoy para poder leer. And he also wrote so many letters that are so important to us today in the Bible. Así que la tercera prueba de que la crisis impulsa la plantación de iglesias, apuntan en tus notas, por favor. So the third proof that crisis drives church planting, La crisis impulsa la predicación del Evangelio. crisis drives the preaching of the gospel. La crisis impulsa la predicación del Evangelio. Crisis drives the preaching of the gospel. Pensemos en nuestra crisis. Let's think about our ¿No crisis. estás de acuerdo con esta afirmación? Are you in agreement with this? ¿No viste cómo las redes sociales inmediatamente se inundaron del Evangelio? Didn't you notice how the internet and social media was immediately filled with the gospel? Los hospitales, las casas, mensajes, llamadas, el Evangelio empezó a correr como nunca antes. In hospitals, in emails, in phone calls, in video calls, the gospel was spread in places that it had never been shared before. No es casualidad, iglesia. That's not coincidence. Y por eso estamos aquí esta noche, And that's why we're here tonight. para entender el propósito de Dios en esta pandemia para nosotros. To understand the purpose of God for us in the middle of this crisis. Así como estaba la iglesia en Jerusalén, súper cómoda, de miles o cientos de miles de personas, Just like the church in Jerusalem was extremely comfortable with thousands of people, y se habían olvidado que Dios había llamado a llevar el Evangelio por todo el mundo, and they had forgotten that God had called them to take the gospel to the whole world, Dios permitió la persecución. God permitted the persecution. Y quizá alguno de ellos se atrevió a decir, este diablo que nos está persiguiendo, o Nerón, o los gobernantes. And maybe a lot of the Christians said, the devil's after us, or Nero's persecuting us. Como hoy en día podemos decir de las autoridades. Just like we can say that today about the authorities. Pero la respuesta es, hey, tranquilo, no es el diablo. But the answer is simply, calm down, it's not the devil. Era la misma voluntad de Dios. It was God's will. Y debido a esa persecución, muchas iglesias fueron plantadas. And because of that persecution, many churches were planted. Así que en estos tiempos en que el mundo está lleno de miedo, So at this time, when the world is again full of fear, es tiempo que la iglesia se levante sin temor a predicar la palabra de it's verdad. time for the church to get up without fear and preach the word of God. Como esa famosa frase que quizás has escuchado de A.W. Tozer, Just like this famous phrase that you may have heard from A.W. Tozer, un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. a scared world needs a fearless church. Mira, te explico algo súper interesante de este hombre que fue un capitán de la NASA que se llamó Alan Bean. I'm going to tell you something about this famous astronaut from NASA called Alan Bean, Le decían el capitán frijol, yo creo. that they called Captain Bean. Él dijo, si puedes mantener la cabeza fría cuando todos los demás están perdiendo la suya, sacarás provecho de la situación. If you can keep a cool head when everyone else is losing theirs, you'll be able to take advantage of the situation. Pero también dijo algo muy interesante y compartió lo que le llama a él la ley de la NASA. But he also said something very interesting that became known as the law of NASA. Los pilotos que están en entrenamiento les enseñan la ley de la NASA. And all of the astronaut pilots that are in training get to learn now the law of NASA. ¿Cuál es esa? What is it? Es, si algo sale mal, te preguntas, ¿sigue volando esta cosa?
If something goes wrong, ask yourself, is this thing still flying? Si la respuesta es sí, entonces no hay peligro inmediato, no hay necesidad de caer en pánico. If the answer is yes, there is no need to go into an immediate panic. Cuando el Apolo 12 despegó, When Apollo 12 took off, la nave fue alcanzada por un rayo the ship was hit by a lightning bolt. y de repente todo el tablero, las luces se prendieron por todos lados. And all of the lights started flashing all over on the dashboard. Y se acordaron de la ley de la NASA. And they remembered the law of NASA. Dijeron, ¿sigue volando esta cosa? They asked themselves, is this thing still flying? La respuesta fue sí. The answer was yes. ¿Sigue volando en la dirección correcta? Sí, va a la luna. Is it still flying in the right direction? Yes, it's going towards the moon. Entonces dejaron de preocuparse por todas las luces, no cayeron en pánico y fueron a arreglar problema por problema. And because of that, they were able to calmly take care of everything one by one. Entonces el capitán Frijol dice, So Captain Bean said, si lo tuyo sigue volando, no entres en pánico y aborda el problema individualmente. if the thing is still flying, do not enter in panic and just take care of things one piece at a time. En estos tiempos de crisis, In these times of crisis, la iglesia no solo sigue volando, the church is not just sino still que flying, sigue hacia la dirección correcta but it's going in the right direction y va incrementando. and it's speeding up. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante entender que la crisis impulsa la plantación de iglesias. That's why it's so important to understand that the crisis drives church planting A través de impulsar el avance del reino de Dios, through driving the advancement of the kingdom of God, impulsar el conocimiento de Cristo, driving the knowledge of Christ, impulsar la predicación del evangelio. and driving the preaching of the gospel. La mejor manera o la manera que Dios ha establecido para que avance el reino de Dios, The way that God has established to advance the kingdom of God para que sea impulsado el conocimiento de Cristo, so that the church planting is driven forward, para que sea impulsada la predicación del evangelio, so that preaching the gospel is driven forward, es plantando iglesias. is to plant churches. Así que una vez más te resumo en una frase lo que te he dicho hasta este momento. So I'm going to sum up in one phrase what we've said up until now. La crisis impulsa la plantación de iglesias. Crisis drives church planting. Hoy es el tiempo, iglesia. Now is the time, church. A eso venimos a este congreso, This is why we came here, a que Dios pudiera avivarte, dirigirte, levantarte so that God could revive you, lift you up, and direct you. y sobre todo en estos tiempos que hemos pasado tan mal en las iglesias, hemos batallado tanto, And during this time when the churches have been battling so much, pero como alguien dijo, en la noche más oscura la luz brilla con más fuerza. like somebody once said, on the darkest night, the light shines brightest. Nuestro enemigo pensó que con esta crisis iba a apagar o a detener la iglesia. Our enemy thought that with this crisis, the church was going to be shut off. Pero lo que realmente hizo fue avivarla. But what he actually did was revive it. ¿Vienen tiempos difíciles para la iglesia? Sí, pero también serán tiempos gloriosos. Are there hard times coming for the church? Yes, but they're also going to be glorious times. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Quiero pedir, Dios, por cada persona que está aquí, I want to ask you for every person that's here today, que esta palabra pueda encender su corazón, that this word would light their hearts on fire, que nos levante a salir a llevar tu palabra, that this would lift them up to go out and spread your word, que podamos entender cómo quieres aprovechar esta crisis para que se planten más iglesias, so that we can understand how to take advantage of this crisis to plant more churches, que lejos que esta crisis nos desanime that far from discouraging us o nos atemorice, or scaring us, que realmente nos haga tomar valor para continuar hacia adelante. that this crisis would encourage us to be brave and go forward. Señor, que todo esto del coronavirus y toda la presión que la iglesia está sufriendo en este momento, Lord, everything that has to do with COVID and the crisis that people are going through right now, contribuya, may it contribute, sirva, serve, impulse push el avance y el progreso del evangelio, the advancement and the progress of the la gospel, plantación de iglesias. the church En el planting. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Dios les bendiga Amen. mucho. God bless you all.